soy Tatiana Oliveros y estamos acá nuevamente en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con el escritor Nicolás Medina Cabrera por este libro, Cóndor Rebobinado. Este es un libro de cuentos editado recientemente por La Pollera, se lanzó hace muy poco tiempo y yo leí este libro, leí varios cuentos de este libro y bueno, el primer cuento, Cóndor Rebobinado, debo decir que es una maravilla. O sea, a mí realmente me sorprendió. Es un cuento hermoso. Me recordó algunos cuentos, no es de ciencia ficción, pero me recordó en su estructura algunos cuentos de ciencia ficción por las preguntas medias filosóficas, un poco de la escritura de Asimov. No sé si estoy tan perdida. Vamos a hablar con Nicolás sobre eso. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Tatiana, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista y veamos qué pasa acá. Bueno, sí, tiene que pasar que nos cuentes sobre esto, porque me sorprendieron estos cuentos, muy bonitos, la ciudad como fondo, pero quiero que me cuentes un poco sobre en qué va el libro, cuenta un poco sobre el título del libro y sobre este cuento Cóndor Rebobinado, tuvo algunos premios. Cuéntanos un poco de eso para empezar y entrando en esta entrevista. Perfecto. A ver, la temática central de los cuentos, podríamos decir que el hilo o la columna vertebral es el ambiente urbano de un Santiago que desapareció un poco, que no es un Santiago tan remoto en la historia, sino de unas décadas hacia atrás, y el cual trato de rescatar a través de distintos aspectos que son más o menos los cuentos. Inicialmente no estaba pensado como un libro de cuentos, pero al final, hablando con los editores, con Simón Ergas, con Nicolás Leighton, me dijeron que yo tenía muchos cuentos como guardados en un baúl digital y me dijeron que tenía que tratar de unirlo y vimos en la ciudad, o en el aspecto urbano, esa especie de pilar o de, por decirlo así, eslabón de todos los cuentos. En específico el cuento Cóndor Rebobinado es un cuento que tiene la particularidad de intentar revertir el curso habitual del tiempo, por lo tanto va de adelante hacia atrás, podría decirse. Y está evidentemente inspirado en un poema de Gonzalo Millán, integrante del poemario La Ciudad, donde él empieza a fantasear con la idea de rebobinar el tiempo, retroceder hasta el momento en que el golpe de Estado no ha ocurrido, no ha acaecido, cuando dice las balas retroceden, etc. Y llega hasta el punto donde dice los trabajadores cantan venceremos, si no mal recuerdo el final del poema. Entonces, un día que leí ese poema, hace mucho tiempo, cuando tenía como 20 años, ya tengo 34, no 33, como hace poco. Me di cuenta de que era como una especie de mecanismo muy poderoso para ingresar al reino de la memoria o para evocar de una manera distinta, porque cuando uno recuerda en general, se llega al pasado, pero luego ese pasado también inconscientemente uno lo proyecta hacia el futuro. Nuestra línea temporal siempre es unidireccional, por lo tanto yo quería como tratar de invertir eso e ir retrocediendo por la memoria y con todo lo que eso conlleva. O sea, no es no solo la historia de un personaje central, como es el cóndor en este caso, de cómo se van uniendo sus partes, estando muerto hasta transformarse en un cóndor, sino también de cómo los pequeños fragmentos de la ciudad se iban uniendo a través de esta historia que retrocedía. En vez de ir hacia el fin del universo, iba hacia el origen de los tiempos. Bueno, yo quería decir también, me recordó un poco mientras lo leía a la película Irreversible también, que tiene esa sensación, te deja esa sensación, igual que el poema de Millán, de que en un momento desconocemos el futuro, pero cuando estamos en el futuro y revisamos hacia atrás, tiene una cosa de un destino que no podía haber sido cambiado y es así. Y siempre hay como una cosa que en el desconocimiento de lo que éramos antes, que nos hace tener una lectura diferente. Y eso es como muy bonito también en este cuento, el revivir, porque no solamente es la historia de este animal que va revirtiendo
su condición, sino que es también se hace un recorrido muy breve, porque es un cuento muy breve, pero recorre incluso un poquito de la historia de Chile, la historia contemporánea y un poco más atrás. Entonces es muy interesante cómo todos estos factores van confluyendo en este cuento. Pero no es el único cuento que hay en este libro. La ciudad se nota, está muy presente, y me llamó mucho la atención que hay un cuento que se llama Por ese pan de comer, que está, de alguna forma, el referente de ese cuento es la canción Construcción de Chico Buarque, una canción muy emblemática, muy importante en Brasil, pero también en Latinoamérica, es muy representativa de lo que sucede en Latinoamérica y sigue sucediendo. Entonces quería hablar un poco de esta ciudad que tú tomaste. ¿Por qué tomaste esta canción? Sí, porque precisamente por ese referente de la ciudad, porque esta canción no podría suceder en ninguna otra parte, sino es en una ciudad. Y sobre esos referentes, bueno, ya me hablaste de Millán, pero si tienes otros que tengan en los otros cuentos que hay en este libro. Sí, a ver, como preámbulo antes de entrar a lo de Chico Buarque, en general, como casi toda la gente, escritores y escritoras de, no sé, de mi edad, que tienen 30, 40 años, yo creo que los referentes fundamentales míos, o de esta generación, son Cortázar, sobre todo para la gente que escribe cuento breve. ¿Sí? Cortázar, Rulfo, Borges, en general, cuentista latino, un poco de Kafka también. Pero no tengo como un tipo que me ha influenciado, como que leo bastantes cosas al voleo, pero en general yo te diría que el canon latinoamericano es lo que más me ha tocado. El canon, ¿cómo me refiero? A Borges, a Rulfo, a Onetti, a Cortázar. Ahora estoy leyendo bastante a Clarice Lispector también, muy interesante, pero quizás eso va a afectar mi escritura más adelante. No se nota tanto obviamente acá porque no lo he leído. Y referente a Chico Buarque, claro, también es como una especie de reversión o de un trabajo sobre la canción que fue muy importante y tiene un contenido muy profundo, no solamente acerca de una dimensión política, yo creo, porque es una canción evidentemente política, fue muy politizada en Brasil a propósito por el autor para denunciar las malas condiciones laborales de los obreros en Brasil, sino también por el hecho de que esa canción patenta lo mínimo que es uno como individuo. O sea, cuenta la historia de cómo una persona cae de un andamio, que es una persona llena de sueños, llena de esperanzas, llena de satisfacciones, llena de desesperanzas, también llena de desilusión, una persona pobre que es el obrero de construcción, y que al caer lo único que ocurre en la ciudad es que se interrumpe el tránsito un rato. Y eso a mí me marcó mucho, porque también, aparte de escuchar la canción, yo veía, cuando trabajaba en el centro de Santiago, veía a los obreros muchas veces incumpliendo desde mi oficina en un piso 6, incumpliendo no ellos, sino la empresa, no les da los insumos de seguridad. Entonces me daba temor a veces verlo encaramado de un andamio y ver una caída. Y no solamente la caída, sino también ver cómo esa gente que hace las ciudades, en el fondo, después relegada al olvido. Uno nunca sabe en realidad quiénes hacen los edificios. Uno sabe, por ejemplo, los faraones tenían sus artesanos, sus ingenieros, pero queda en la memoria solamente la cabeza regia, ¿no? Toda esa otra gente que está muriendo en el fondo por construir algo de posteridad, como un simulacro arquitectónico de eternidad, es sepultada rápidamente en el olvido. Quería preguntarte ahora sobre el tema de la traducción. Tú has hecho varias traducciones para libros de La Pollera, Jack London entre uno de ellos. Quería preguntarte sobre este trabajo de la traducción y cómo ha transformado eso, si lo ha hecho, tu literatura. ¿Ha sido solamente leer estos textos y releerlos para hacer una traducción, o la traducción como trabajo literario ha influido en tu literatura de alguna forma? Sí, ha influido mucho, aunque yo soy muy neófito en temas de traducción. Si bien tengo ya 4 libros traducidos, publicados por La Pollera, uno con traducción de Irene Jiménez Pasa,
Yo empecé a traducir el 2018 porque hablamos con los editores Simon Erga y Nicholas Layton acerca de un libro de Jack London que en algún momento había sido importante porque profetizaba muchas cosas que ocurrieron después, como por ejemplo la guerra de Estados Unidos con Alemania, qué sé yo, y fue muy tuvo mucha influencia en ser como una especie de fuente de distopias, porque 1984 también surge de ese libro, del Talón de Hierro, del 1984 de Orwell. En fin, la traducción yo creo que es un ejercicio que necesariamente enriquece a una persona que escribe, y no solo que escribe, sino el solo acto de traducir, sobre todo literatura, es difícil, es una cuestión que uno le tiene que dedicar tiempo, que una veces tiene que ingeniárselas para torcer la literalidad en favor del significado. Es una labor que te requiere también mucha investigación de un tema en específico. Entonces, lo difícil de traducir es transmitir o trasvasijar un mundo, que es una lengua, en otro. Y además, cuando son traducciones antiguas, hay palabras que uno ni siquiera sabe en el idioma propio. Entonces, es como un proceso constante de exploración del lenguaje. Yo creo que eso no sabría decir cómo ha influido en mi escritura particular, pero se nota, por ejemplo, que grandes escritores han adquirido hábitos desde otras lenguas. Por ejemplo, la forma de escribir de Onetti nunca leyó tanto en inglés o en francés, pero él tiene una sintaxis que a veces parece inglesa, no parece castellana, o la forma de escribir de Borges también. Entonces es la persona que traduce hacia su lengua, yo creo que tiene como una especie de plasticidad o utilidad que se nota. Ahora bien, también trae problemas aparejados, porque cuando uno está traduciendo un libro, después yo me pongo a veces a escribir en castellano y me sale como la sintaxis del inglés, termino adjetivando de una manera rara, o no sé, o me cuesta como hacer el cambio, pasar a escribir, de traducir a escribir, pero es una labor, como te digo, que te abre la mente, literalmente, y además te hace explorar tu propia lengua, más que el idioma ajeno, porque uno puede agarrar un diccionario, ¿cierto? Y ver la palabra en inglés. Yo solamente traduzco el inglés al español. Entonces puedo ver la palabra, digo ya, veo la etimología, esta es una palabra que está en desuso, etcétera, pero luego tengo que buscar el símil en español, y eso te obliga a un trabajo de exploración, como dije, de estar siempre tratando de ver cómo calza una pieza de una artesanía, por decirlo así, en una artesanía que uno está, un bricolaje que uno está haciendo en la lengua propia. Es lo que puedo decir como experiencia, ¿no? No tengo tanto concepto de traducción atrás, la experiencia de traducir. Bueno, y estaba viendo que uno de los trabajos que estás realizando ahora es la traducción de una antología de cuentos de Philip K. Dick, el gran escritor de ciencia ficción estadounidense. Quería saber también cómo es el reto de eso, porque Philip K. Dick es un gran escritor, pero sus mundos son una locura. Bueno, claro, ya hay varias traducciones, pero yo creo que siempre enfrentarse a eso debe ser todo un desafío, ¿o no? Sí, yo creo que el problema que tiene K. Dick en el ámbito hispanohablante, que tal vez por eso los chiquillos de La Pollera apostaron por ese libro también, es que en general las traducciones son hechas en España por españoles. Y Philip K. Dick, el estilo de Philip K. Dick en general es un estilo muy de jerga, no a niveles, por ejemplo, de Bukowski o de John Fante, pero sí es un idioma naturalizado, como se hablaba en Estados Unidos en los 60, en los 70, en los 80, no es muy literatoso, por decirlo de alguna manera, para hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Uno está leyendo un texto de Philip K. Dick y de repente la traducción española dice coño, o dice, no sé, una palabra española que a uno como lector chileno o latinoamericano lo descoloca, te suena raro. Y en eso yo creo que está el desafío, en cómo a un autor con un registro lingüístico de calle, o a veces creativo, tú lo traduces a tu propio idioma, que en este caso es como
nuestro idioma el chileno-español, porque en realidad existen varias clases de español, entonces hay que tratar de chilenizar a Philip K. Dick, o de hacerlo más comprensible para el cono sur, y ahí va a estar el desafío. Yo creo que no es tan difícil de traducir en términos de cuán compleja sea su forma de estructurar oraciones o si tiene mucha poética. Él más bien es llano y directo, pero a veces uno se confunde y cosas que parecen fáciles no son así. O sea, lo que tienen la gente que habla en inglés es que es un idioma que posibilita más la parquedad, entonces de repente con 6 palabras tú puedes hacer una oración que en español te requiebra la cabeza y requiere, no sé, 10 palabras para hacerlo. Pero sí, los mundos de Philip K. Dick son rarísimos, o sea, más que palabra por palabra, uno al final entra como un estado de alucinación lisérgica cuando lo está leyendo. Y como para ir finalizando, quería saber, en tus proyectos propios, ¿qué estás trabajando ahora? ¿Piensas hacer una novela? ¿Te gusta el mundo de los cuentos? ¿En qué estás trabajando en la escritura tuya personal? En este momento específico, en nada, porque tengo que hacer la traducción de Philip K. Dick, y después tenemos otra traducción con La Pollera, de Jack London también, que se llama Gente del Subsuelo. De momento va a ser como La Gente del Abismo, ese es el título tentativo. Y que es la historia de la clase obrera de Inglaterra en el siglo XIX, a partir de la experiencia personal de Jack London, que él se disfrazó de vagabundo y se metió en la zona más pobre de Londres, el East End, a ver cómo eran las condiciones de vida del proletariado industrial. Entonces, esos son los desafíos que tengo. Y ese libro en sí, el lenguaje que tiene es difícil, no es de fácil traducción. Cuando termine eso, veré qué hago. O sea, me gustaría escribir una novela, tengo muchos proyectos, pero la novela, yo creo, hacer una novela es muy, muy difícil, al menos para mí. Me cuesta hacer una historia de... En las traducciones, ahora que me lo mencionabas, tú has traducido principalmente libros de un periodo histórico que es como el siglo XIX. Eso es en lo que habías trabajado, y ahora saltaste con Philip K. Dick a la época de los 60, 70, 80. ¿Y cómo es ese trabajo con una época tan persistente, en una época, reconstruir ese espacio? ¿Cómo lo ves? Me llamó la atención ahora que me lo mencionaste, que recordé que los otros libros también son como de periodos similares. Eso tiene una explicación más práctica, mundana y comercial que yo haya traducido los libros del siglo XIX, porque ya no tienen copyright, no tienen derecho de autor. Entonces, nosotros postulamos a los fondos que da el Ministerio de Cultura, a la línea de traducción, y cuando sale, el fondo le paga al traductor y luego la editorial entonces se ve libre del peso de pagarle al traductor, porque es una apuesta al final en un país pequeño como el de nosotros en términos editoriales, hacer traducciones que ya existen por ejemplo en España. Pero respecto al siglo XIX, como alguna vez creo que leí de Hobsbawm, al final del siglo XX, todo lo que pasó en el siglo XX ya se venía gestando en el XIX, y al final si uno ve las grandes ideas que incluso estamos discutiendo hoy día, qué sé yo, la soberanía, o qué constituye una nación, o no se discutía, por ejemplo, de género, pero ya hay las primeras manifestaciones de un feminismo más conceptual, se da en el siglo XIX. Entonces, a nivel de ideas es muy enriquecedor, pero en cuanto a la traducción, siendo también algo que a uno lo mejora como traductor, escritor, es demandante, uno tiene que estar colgándose, aunque suene burdo para alguna gente, pero ayuda mucho de Wikipedia o de otras fuentes para comprender el verdadero alcance de las palabras, o de aspectos técnicos. Por ejemplo, en el libro de Douglas, había mucha jerga respecto a la jerga sureña de Estados Unidos. Había forma de referirse al látigo, a los instrumentos de tortura. Hay también las distancias, se computan de otra manera en Estados Unidos, hay que hacer un trabajo de unificar medidas, etc. Pero más allá de la traducción, yo creo que todavía estamos viendo en el siglo XIX.
Lo que pasa es que lo que alteró todo es la tecnología. Y de hecho el gran cambio tecnológico también se da a finales del 18, principios del 19. Claro. O sea, cuando empezamos a cambiar nuestra relación con la producción, etcétera, con la naturaleza, con la velocidad de las sociedades. Así que eso puedo decir, es muy enriquecedor trabajar con libros de esa época. Bueno, Nicolás, te agradezco la entrevista. Me interesó mucho el tema del libro y también este tema de la traducción y lo que poquito mencionaste sobre el siglo XIX, pero es bien asertivo en el sentido en que aún estamos viviendo en el siglo XIX. Bueno, te agradezco nuevamente, recomiendo realmente este libro. Es un libro cortito, así que es rápido de leer. Con los cuentos es entretenido porque tienen las pausas que te permiten pensar lo que leíste y retomar. A veces se hace más rápido que leer una novela. Así que recomiendo el libro y bueno, mucha suerte, Nicolás, con tus proyectos, y estoy esperando el de Philip K. Dick de todas maneras. Muchas gracias, Tatiana. Te vamos a hacer llegar ahí la copia. Ya, pues lo voy a esperar. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Igualmente.